Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estaréis viendo que estoy en un fondo totalmente distinto y bueno, es que el vídeo de hoy lo requiere, la verdad no pegaba mucho que estuviera en mi cuarto, sinceramente, pegaba más que estuviera en el estudio de mi casa, porque lo que os vengo a explicar hoy, bueno, yo creo que es un vídeo que os puede ser de bastante utilidad, porque mi canal también es educativo, aunque ustedes no lo crean, pero de vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos contando mi experiencia respecto a diversos temas, como en este caso es el TFG, y hoy os vengo a explicar cómo hice yo mi TFG, cuánto tiempo me llevó, cómo me organicé para hacerlo, cómo fue la defensa, ese tipo de cosas, porque sé que mucha gente tiene muchas dudas respecto a ello y además dudas que no se resuelven en la universidad, con lo cual me parece catastrófico, porque yo lo he tenido que vivir, me he tenido que enterar por terceras personas cómo iba esto del TFG, así que como el vídeo va a ser bastante largo, te recomiendo que te prepares unas palomitas, un café, lo que tú quieras, así que no me quiero enrollar mucho más y empezamos con el vídeo. Lo primero que tengo que explicaros es qué es el TFG. TFG son las siglas de trabajo de fin de grado, es decir, es aquel trabajo que tú tienes que realizar cuando ya estás a punto de terminar tu carrera universitaria. Es un trabajo en el que tú tienes que elegir un tema relacionado con tu carrera que te haya gustado estudiar y que te parezca interesante trabajar sobre ello, y es un trabajo muy largo, muy laborioso, que requiere de varios meses, porque al fin y al cabo es tu trabajo de fin de carrera, es el trabajo con el que tú vas a coronar tu grado universitario y tiene que salir perfecto. Pero para ello cuentas con la ayuda de tu profesor, tu tutor en este caso, que es un tutor que tú has elegido o que por desgracias de la vida te ha tocado ese profesor porque tú en un principio no lo querías, porque el que te gustaba ya estaba cogido. Pero bueno, que te caiga mejor o te caiga peor, te va a intentar ayudar en todo lo que pueda para que tu trabajo sea lo más profesional posible. Esa sería un poco la explicación general de qué es el TFG. Y Ana, yo tengo aquí en mi libretita una serie de epígrafes que voy a tener como guía para este vídeo, porque ya os digo que va a ser un vídeo bastante largo y me gustaría tocar distintos temas, así que vamos a empezar con lo más básico, mi tipo de TFG. A ver, yo voy a hablar respecto a mi experiencia personal y el tipo de TFGs que ofertan en la Universidad de Málaga, y también respecto a mi carrera, periodismo, en la Universidad de Málaga. O sea que en el resto de facultades de periodismo o de ciencias de la comunicación no sé cómo está organizado el plan de estudios ni qué tipos de TFGs oferta esa universidad, así que yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Dentro de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, tenemos dos tipos de TFGs. El primero es el clásico, que es un TFG académico, en el que tú vas a hacer una investigación académica basándote en muchísimos artículos académicos y vas a elegir una metodología, ya sea pues un análisis de contenido, entrevistas a expertos, grupos de discusión, hay un montón de metodologías que eso ya se van enseñando en la carrera. Y luego mi facultad también oferta el TFG práctico, que es el que hice yo. El TFG práctico consiste en realizar un documento audiovisual, ya puede ser pues un reportaje, un programa de televisión, una entrevista, un podcast, un reportaje de prensa con InDesign o con Illustrator, lo que tú quieras. Hay un montón de formatos que abarca este tipo de TFG. Y aparte de ese documento audiovisual, tenemos que hacer también una memoria en el que tú tienes que explicar cómo ha sido el proceso de creación de este reportaje, qué fuentes has utilizado, qué metodología has utilizado, justificación de por qué querías hacer este trabajo. No es tanto como un trabajo académico, evidentemente, porque la memoria técnica es básicamente explicar cómo ha sido el proceso de hacer el TFG, es como una especie de diario, por así decirlo, entonces no conllevaba demasiado esfuerzo, ¿sabes? Eso se hacía prácticamente al final o cuando ibas cumpliendo con las pautas que tú tenías establecidas para hacer el TFG, pues lo ibas rellenando poco a poco y eso te salía solo, entonces tampoco había mucho problema. Y yo en mi caso decidí hacer un TFG práctico básicamente porque como una de mis facetas es editar vídeos, todo lo que conlleva el proceso de edición, ya sea de vídeos, de audios, etcétera, pues consideraba que me iba a quedar un buen resultado final, que era el que yo quería, el que yo tenía en mi cabeza pensado
que quería conseguir, y además porque yo la idea que tuve de hacer este TFG ya la tenía de hace ya muchísimo tiempo. O sea, si el TFG se hace en cuarto de la carrera, pues yo tenía la idea desde tercero o desde antes de tercero, así que ya os podéis imaginar que yo ya tenía todo planeado en mi cabeza, cómo quería que saliera. En mi caso, dentro de todo lo que abarca el TFG práctico, yo hice un reportaje audiovisual / programa de televisión, porque se podía considerar ambos formatos. Era más un programa de televisión en el que predominaba el reportaje. Entonces, tras haberos explicado qué es el TFG, qué tipos de TFGs ofertaba mi facultad y cuál decidí hacer yo, os voy a explicar el proceso para conseguir al tutor. ¿Qué es lo que tuve que hacer yo para conseguir a mi tutora? En este caso fue una tutora maravillosa, por cierto, con la que yo trabajé muy bien, porque éramos muy parecidas en personalidad. Ella sabía perfectamente lo que quería hacer yo, así que me ayudó muchísimo y yo la verdad que estuve muy contenta con ella. Bueno, yo hablé con esta profesora para que fuera mi tutora me parece que fue en tercero de carrera, o sea, un año antes de tú hacer ya el documento oficial, de decir yo voy a hacer este TFG con este profesor y de que quedara ya reflejado por escrito. Pues yo hablé con mi tutora un año antes porque me entró la típica ansiedad, porque yo no sé si sabréis que soy muy ansia para todo. Así que me entró el ansia de querer hablar ya con ella, tenerla ya atada para que no se comprometiera con mucha más gente, porque cada profesor podía coger como máximo a 6 alumnos, o sea que la cosa estaba muy limitada y yo no quería quedarme sin esa profesora porque era la única que me gustaba. Entonces dije, como pierda a esa profesora no sé qué va a ser de mí en este proceso del TFG, así que decidí atarla cuanto antes. Yo empecé ya a tener conversaciones con ella, ya os digo, pues en octubre de 2020, para que os hagáis una idea. Pasaron unos cuantos meses hasta que ya nos dieron oficialmente la charla del TFG, de cómo se hacía, el proceso de conseguir al tutor. Y claro, como ninguno de nosotros estábamos preparados para esa charla, porque fue muy de sorpresa en mitad de una clase que teníamos, que por cierto yo estaba en mi casa porque estábamos en enseñanza bimodal y a mí esa semana me tocaba estar en casa. Y claro, pues yo me acuerdo que un montón de compañeros, según me contaron, cuando salieron de esa charla, empezaron a ir a hablar con los profesores al despacho para tenerlos atados para que fueran sus tutores de TFG. Por esos días también volví a hablar con mi tutora, le dije las opciones que quería yo hacer para el TFG. Y bueno, yo tenía otra opción aparte del trabajo final que he acabado haciendo, y claro, pues ella me dio su opinión y me dijo que estaba mejor la primera opción, que es la que acabé haciendo al final, que es el resultado final que ya hice como TFG. Y ya pues ella me dejó apuntada en su lista de alumnos. Pasaron más meses, llegó ya el proceso de hacer el escrito para que el profesor firmara, tú también firmaras y lo llevaras a secretaría. Así que nada, firmamos el acuerdo y ya pues quedó por escrito que yo hacía el TFG con esa profesora del tema que os voy a hablar ahora. Yo hice mi TFG sobre los dibujos animados, un programa de televisión, mezclando varias ideas del programa de televisión, que no sé si algunos lo conoceréis, Viaje al centro de la tele, que es de Santiago Segura, que lo echan en la 1, y también Cachitos de hierro y cromo, que lo echaban antes en la 2, y yo combiné esos dos programas con algunas innovaciones mías, evidentemente, como por ejemplo hacer entrevistas a la gente por la calle y ponerles las cabeceras de la serie y preguntarles si se acordaban de esa serie, qué recuerdos tenían, si la habían visto, y también entrevistas a expertos que me pudieran comentar un poquito su punto de vista acerca de las distintas series con las que yo trabajé, ¿vale? O sea que ya os podéis imaginar que mi TFG fue una fantasía absoluta hacerlo, y efectivamente lo fue. ¿Cómo me organicé para hacerlo? Lo que hice fue coger varias series, estudiarlas un poco a fondo, documentarme sobre ellas, sobre la época en la que se crearon, quién fue su autor, el contexto histórico en el que se crearon, las productoras que estaban más en auge durante aquella época. Yo me centré sobre todo en la época en la que nuestros padres eran pequeños, desde los 60 hasta los 90 más o menos. Yo en verdad todas estas series que traté en mi TFG las vi todas, bueno, todas no, mentira, había algunas que no vi porque no pertenecían directamente a mi generación, aunque había otras como por ejemplo Heidi y Marco, que tampoco pertenecían a mi generación, pero yo las vi igualmente. Entonces pues era comentar esas series con un toque de humor, mezclarlo con intervenciones de mí en la calle dando paso a esas series, dando una introducción sobre ellas, y luego pues mezclarlo con entrevistas a la gente por la calle poniéndole las cabeceras, ya os lo he dicho, y entrevistas a expertos. Yo lo que hice fue dividir el TFG en 3 bloques. Primero eran las series españolas,
que se crearon aquí en España 100%, es decir, producto nacional. Luego, los mangas japoneses que nos llegaron a través de las cadenas autonómicas, por ejemplo, en mi caso, Canal Sur. Dentro de ese mismo bloque, junto con los animes japoneses, las series que se crearon a nivel autonómico, es decir, productoras, por ejemplo, de Cataluña, que luego se extendieron a nivel nacional a través de Televisión Española, etcétera, etcétera. Y por último, en el tercer bloque, las series andaluzas, que claro, en este caso solo hay una por excelencia, que es Bandolero, y que esa serie la hemos visto todos los andaluces cuando éramos pequeños y evidentemente tenía que estar. Así que esa sería un poco la estructura de mi TFG. ¿Con qué frecuencia lo iba adelantando? Bueno, pues yo en el momento en que ya firmé con mi tutora el documento, primero lo que hice fue descargarme las series, las cabeceras, algunos capítulos para ir poniéndolos en orden, porque yo ya el orden lo tenía mentalizado en mi cabeza como quería que fuera. De hecho, antes de firmar el documento con la tutora tenía ya una primera versión del guión escrita, porque cuando me aburría mucho, ya que yo que sé, en verano o algo así, pues me ponía a escribir el guión porque se me ocurrían en ese momento cosas graciosas y lo apuntaba para que no se me olvidara. Iba escribiendo el guión también cuando tenía inspiración, en algunos huequitos, yo que sé, pues cuando volvía de la universidad o en mitad de las clases, que me aburría un montón, y dije, bueno, pues me pongo a adelantar el TFG. De hecho, hubo muchos compañeros de mi clase que se extrañaron cuando me veían haciendo ya el TFG en octubre o en noviembre, cuando todavía quedaba como 8 meses para tenerlo ya listo. Pero bueno, yo soy así que no me arrepiento de eso. Cuando tenía ya lo más gordo, que eran las cabeceras y las series descargadas, pues iba descargándome los efectos que quería poner, iba pensando también otro poquito en el guión, porque había partes del guión que me costaba escribir, y luego pues también evidentemente me iba documentando un poquito, iba leyendo artículos, revistas científicas, y claro, pues empezaba también a tantear a qué personas podría entrevistar yo. Entonces le iba dando un poco de vueltas, mi tutora también me iba ayudando un poquito. Luego, cuando ya pasó un tiempo, esto ya casi cuando estaba ya al límite para entregarlo, bueno, en verdad no tanto, me faltaban unas pocas semanas para entregarlo, me fui a la calle a entrevistar a la gente, a ponerle las cabeceras, y conforme iba descargándome los archivos y teniendo las partes ya grabadas, pues las iba editando. Y lo último que hice así de grabar fue grabarme a mí en la calle, dando pie a las series de las que iba a hablar en ese momento, y por último pues añadirle algunos toquecitos en el guión, recortar. Y bueno, con esto damos pie a la siguiente cuestión, que es ¿cuántas tutorías tuve con la profesora? Fueron bastantes, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando terminaba alguna clase y tenía alguna hora libre, pues iba a verla al despacho para comentarle los avances que tenía ya hechos. Si estaba atascada en algún punto pues se lo decía y ella me ayudaba. Y bueno, pues entre las dos pues también definíamos qué series íbamos a incluir en el programa para que no fuera demasiado largo ni demasiado corto, las series que eran más importantes, como las más icónicas, que tenían que estar sí o sí. Yo creo que fui en total, creo que 5 veces me parece, pero fueron 5 tutorías de más de 1 hora en algún caso, ¿eh? Ni tan mal, la verdad. Es que además, de hecho, creo que me comentaron algunos compañeros, que yo esto no lo sabía, que el máximo de horas que te podía atender el tutor para el TFG eran 5, ¿sabéis? Porque además tener en cuenta que tiene a otras 5 personas o 6 a las que atender, entonces el profesor pues como que no da abasto. Yo es que me enteré después, cuando ya había agotado todas las horas de tutoría con la profesora, ya fue cuando me dijeron los compañeros que el máximo de horas que te podía atender el profesor eran 5, así que bueno, yo las aproveché muy bien. Y como la profesora sabía por dónde quería ir yo, sabía que lo tenía muy planificado en mi cabeza, pues ella me dio muchísima libertad también para que yo experimentase. Ahora nos vamos a centrar un poco en la defensa. Cuando ya tú entregas el TFG y tú ya dices, he entregado el TFG, llega el momento de la defensa, que eso es hacer una exposición de toda la vida que has hecho durante toda la carrera delante de tu profesor. La máxima nota que te puede dar el profesor es un 9. Pues si quieres optar a matrícula de honor ya es presentarte a un tribunal que está compuesto por diversos profesores de otras áreas que no corresponde al TFG que has hecho tú, para que te puedan dar otro punto de vista. Dentro de lo que es la defensa del TFG tenemos 2 puntitos, que es qué página usar para el PowerPoint. Yo la página que utilicé fue Canva. Desde que descubrí Canva en la carrera lo he utilizado para un montonazo de cosas, te da muchísimo juego para todo, te queda luego la presentación preciosa. Yo la verdad que os recomiendo que utilicéis Canva en vez del típico PowerPoint de Office que te trae ya el ordenador. Por último, la defensa ante el profesor. Bueno,
Ya os digo que la defensa ante profesor es como hacer una exposición normal y corriente de las que tú has hecho durante toda la carrera, o sea que no hay motivo para estar nervioso, tienes que ir muy seguro, muy confiado, con el pensamiento de que lo vas a hacer súper bien, y aparte es un proyecto, es un trabajo que tú conoces mejor que nadie, o sea que nadie mejor que tú lo va a saber explicar, así que no hay motivo para estar nervioso. Yo me acuerdo que estaba bastante nerviosa, o sea, no seáis como yo. Al ser una defensa importante tampoco hace falta ir vestido como si fuéramos a una boda, yo porque soy muy presumida y fui vestida muy mona. Os voy a poner por aquí fotitos de cómo fui vestida y yo también un cachito de la defensa porque una de mis amigas vino a verme y me grabó la exposición entera. Y bueno, pues yo como iba súper mona vestida, pues la verdad que iba muy motivada, sabía que iba a salir bien. Al final estuve más nerviosa de lo que debería, pero no sé, o sea, yo sentí que lo hice bien, me habría gustado haberlo hecho mejor, porque yo noté que estaba nerviosa y que podía haberlo hecho mejor, pero no pasa absolutamente nada. Lo importante es la imagen que des tú al profesor, de lo que le transmites. Luego, cuando terminé la defensa, no es por echarme flores, pero a la profesora le gustó muchísimo. Me dijo un montón de cosas buenas, me felicitó, me dio la enhorabuena, me dijo unas palabras súper bonitas, ya no solo por el trabajo, sino yo qué sé, por los valores que le había transmitido yo durante el proceso de hacer el TFG. Fue muy guay ese día, la verdad. Y yo ya os digo que estuve muy contenta trabajando con ella, me lo pasé súper bien, fue súper divertido el proceso de hacerlo y aprendí un montón, así que no puedo quejarme para nada. Al final la nota que me puso fue un 9. Lo que sí me recomendó que no fuera a tribunal porque había partes del vídeo que no se escuchaban bien porque estaban mal grabadas, o sea, era de las entrevistas que hice yo por la calle, el micrófono pues no estaba bien configurado o lo que sea y no se escuchaban bien esas partes, así que me recomendó no llevarlo a tribunal, pero yo con mi 9 la verdad es que estoy súper contenta, de verdad. Yo nunca me imaginé que podía aspirar a un sobresaliente en el TFG para terminar mi carrera por la puerta grande, y al final el TFG os lo tenéis que tomar como un proceso, como un trabajo de aprendizaje, de tener mucha energía. Al final te acaba agotando mucho mentalmente, pero es normal porque si tú eres muy autoexigente contigo misma y quieres sacarlo lo mejor posible, es normal que tengas bastante desgaste mental. Pero lo que importa es el resultado, y si a ti te gusta cómo ha quedado, pues eso es lo importante. También os digo que algo básico en el TFG es hacer el trabajo sobre un tema que a ti te guste, que a ti te motive, porque es un proceso tan largo que experimentas un montón de emociones. Hay veces que estás más motivada para hacerlo, hay otras veces que te quieres tirar por la ventana, pero lo importante es trabajar sobre un tema que a ti te guste y que te anime a hacerlo lo mejor posible. Y bueno, como creo que no se me olvida nada más, pues ya me toca despedir el vídeo. Espero que os haya gustado un montón, que os haya servido, que os haya dado esperanzas de que podéis hacer el TFG muy bien. Y bueno, pues si tenéis alguna duda me podéis escribir en los comentarios, yo os contestaré con todo el cariño del mundo. A esa gente que tiene el TFG pronto, os doy muchísimo ánimo, que si el profesor os da alguna corrección que a vosotros no os gusta, no os desaniméis, tampoco os toméis al pie de la letra todas las correcciones que os haga el profesor, porque al fin y al cabo el trabajo es vuestro, vosotros sois vuestros propios jefes y nadie mejor que vosotros va a saber por dónde debéis tirar. No dejéis el TFG para última hora, si tenéis algún hueco libre y si tenéis inspiración y motivación para hacerlo, que lo hagáis en ese momento, porque luego es hacerlo todo deprisa y corriendo, dejar cosas por el camino que pueden quedar bien, pero por falta de tiempo no se pueden hacer, así que yo os recomiendo que empecéis a meterle mano cuanto antes, y la clave es lo que os digo, elegir un tema que a vosotros os guste, que a vosotros os motive para querer investigar sobre ello, que también sea original, que al final vuestro trabajo va a destacar por la originalidad, así que sed originales, rompeos un poquito la cabeza para que vuestro trabajo sea el más bonito del mundo. Y bueno, pues también tener mucha paciencia, el TFG es un proceso muy largo, muy laborioso, y bueno, creo que ya no me dejo nada más, ¿no? Yo creo que no. Se me habrán olvidado cosas seguramente, porque todo no lo tengo aquí apuntado en la chuletita que tengo, simplemente pues un índice de lo que quiero hablar en cada epígrafe, pero como se me habrán olvidado cosas, pues me lo ponéis abajo en los comentarios si tenéis alguna duda. Y nada, pues que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que me podéis dejar un like muy grande, suscribiros al canal, dejadme en comentarios qué carrera habéis estudiado, de qué habéis hecho el TFG según vuestra carrera. Dejadme todas esas cositas por los comentarios que las quiero leer. Y bueno, pues como no me queda nada más que decir, pues os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!